Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación de Investigadores en Historia de la Argentina. Hoy vamos a estar hablando sobre El Destape, el último libro de Natalia Milanesio, junto con la autora que nos está acompañando. Natalia Milanesio es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, magíster por la Universidad de Nueva York y doctora en Historia por la Universidad de Indiana, Bloomington. Es profesora de la Universidad de Houston, Texas, y actualmente es profesora visitante de la University College London. Es autora de Cuando los trabajadores salieron de compras, Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, y del más reciente, El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, libro sobre el que hoy vamos a conversar. Bueno, bienvenida Natalia y muchas gracias por sumarte al podcast de la ASAI. Hola Inés, muchísimas gracias por la invitación y un placer conversar con vos y compartir mi trabajo con los oyentes del podcast. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es en relación a este concepto que vos usás en el libro, en el título del libro, que es el del destape, que refiere a un conjunto de transformaciones que van desde la sexualización de los medios de comunicación, al auge de la sexología, a los cambios en la educación sexual, y también a demandas políticas desde el feminismo y los activismos gays, también de activistas lesbianas, por los derechos sexuales. ¿Cómo construiste este recorte para pensar el destape y para pensar, el destape como objeto de tu libro? Creo que es importante antes de definir el destape pensar y reflexionar un poco sobre la situación de la sexualidad previa a los 80s durante la última dictadura militar. Y en ese sentido, la dictadura militar o durante la dictadura militar el sexo, la sexualidad era social y culturalmente marginal. Es decir, era un objeto censurado, era un objeto silenciado, tenía connotaciones negativas. La sexualidad estaba generalmente asociada con cuestiones alarmantes, oscuras, y todo lo que tendría que ver con la sexualidad, relacionada al placer, a la subjetividad, al deseo, todas esas discusiones eran acalladas o eran censuradas. De alguna manera el sexo era infantilizado, ¿no? Para los adultos, y para los jóvenes era presentado como algo peligroso, como algo vergonzoso, algo de lo que no se hablaba o de lo que no debía hablarse. Y esto se veía en distintos niveles, es decir, se veía en relación a la censura en los medios, donde no se podía publicar desnudos, no se podían publicar fotos, entre comillas, comprometedoras, había palabras como por ejemplo orgasmo, que también eran censuradas, manuales sexuales que eran éxitos internacionales, eran bestsellers internacionales, como por ejemplo de la autora Sheer Hyde, que escribió unos manuales especialmente para las mujeres, que fueron bestsellers en todo el mundo, en Argentina fueron censurados. Lo mismo ocurría en el cine. La década del 70 y durante la dictadura militar es un periodo donde el público argentino no tiene acceso a películas eróticas o de contenido eróticos que fueron sucesos internacionales, ¿no? Como por ejemplo El Imperio de los Sentidos. Entonces había una censura mediática muy fuerte en contra de los contenidos sexuales y una persecución también a aquellos que osaban publicar o osaban realizar producciones culturales que tuvieran ese tipo de contenido. Un ejemplo que yo utilizo en el libro es el de un editor de un famoso diario nacional que es convocado, al cual se le hace una denuncia penal porque había publicado un artículo sobre fantasías sexuales femeninas y
se le hace una denuncia porque se consideraba que el contenido era pornográfico, ¿no? Entre comillas. Y entonces el editor tiene que justificar esta publicación de este artículo diciendo que el artículo se había hecho en colaboración con psicólogos y que era un artículo científico de información y de divulgación. Yo creo que ese es un buen ejemplo que encapsula, ¿no? Esta censura de los contenidos sexuales. Eso, digamos, eso por un lado, pero después había una represión sexual que iba más allá de lo mediático, que tenía que ver con la prohibición de la planificación familiar en los hospitales públicos, la prohibición de la educación sexual, la represión y la persecución a minorías sexuales, las ideas que circulaba el régimen con imágenes de las mujeres exclusivamente identificadas como madres y siendo el rol reproductivo de la mujer el más importante que podía tener una mujer. Entonces, ese era el contexto, ¿no?, de los años de la dictadura en relación a la sexualidad. Entonces, el destape es justamente destapar esa olla de represión, ese tapamiento de las cuestiones sexuales, y fue una avalancha de imágenes sexuales, de discursos, de textos sexuales, de cambios en las prácticas, de cambios en las identidades, de cambios en la organización y en la militancia por los derechos sexuales, ¿no? Una reacción a esos años de represión y de censura. El recorte del libro, es decir, cuando yo comienzo a investigar y cuando comienzo con la idea de escribir sobre el destape, la idea principal mía era entender o investigar el destape como un fenómeno mediático, es decir, concentrarme en lo que los argentinos llamaron destape, es decir, el destape que ocurre en las revistas, en la televisión, en el cine, en la literatura, ¿no? El destape coloquialmente en la Argentina se ha asociado al destape mediático, mediático de la cultura. Pero cuando comienzo a investigar, me doy cuenta que ese concepto es un concepto que queda chico, que había muchos otros destapes, que son esos destapes que yo mencioné, que vos mencionabas inicialmente, es decir, que no solo fue un fenómeno mediático y comercial, pero que sino también fue un fenómeno que tuvo que ver con las militancias, que tuvo que ver con los expertos en educación y salud sexual, que tuvo que ver con los sexólogos, que se extendió, ¿no?, a otros sectores sociales por fuera de la cultura y de los medios, y esos destapes también eran importantes y potenciaban y retroalimentaban el destape en los medios. Así que ese es básicamente el concepto y el recorte del objeto de estudio. Claro. Sí, es re interesante porque vos también en el libro, esto igual, de esto vamos a hablar después, pero hablas también de las transformaciones en las prácticas, que es algo, me parece muy interesante. Pero antes de eso te quería preguntar sobre otra cosa, que también es, me parece muy novedosa de la propuesta que vos hacés con este libro, que es invitarnos a pensar en los años 80 en una clave que todavía es poco recorrida, ¿no? Cuando la historia ha vuelto sobre esta década, en general ha vuelto con otras preguntas, con otras miradas más centradas en la historia política por ahí, bueno, obviamente, ¿no? La recuperación, el retorno democrático, la salida de la dictadura. Entonces esas preguntas han sido preguntas más fuertes hasta ahora en las miradas históricas sobre el periodo. Y a mí me parece que lo que vos proponés mueve un poco las miradas que tenemos, y te quería preguntar qué te parece a vos, qué lugar tuvo la sexualidad en las experiencias del retorno democrático y de qué manera esta lectura que vos proponés nos modifica la mirada que tenemos sobre los 80. Como vos bien decías, Inés, historiográficamente, la década del 80, como objeto de estudio de los historiadores, en realidad es un periodo que no ha sido muy abordado, es decir, en los últimos años y especialmente el año pasado, por el cumplimiento del 40 aniversario del retorno de la democracia, ha habido cierta ebullición
historiográfica alrededor del período. Pero aún así es un periodo, estimo yo, que ha quedado un poco olvidado, sepultado por los historiadores que le han prestado mucha más atención a la década del 70 y comparativamente hay mucho más trabajo y mucho más interés historiográfico sobre la dictadura militar. Entonces, en este contexto, los años 80 han sido estudiados más por cientistas políticos con ese tipo de intereses vinculados a lo institucional o a lo estrictamente político. Y los historiadores que han avanzado sobre los 80 lo han hecho también desde una perspectiva más política, atendiendo a cuestiones que tienen que ver con las organizaciones de derechos humanos, que tienen que ver con la restauración institucional del Estado democrático, los sindicatos, la reorganización de los partidos políticos. Y creo que en este contexto, miradas historiográficas sobre la cultura, sobre la sociedad, todavía son escasas y creo que en ese sentido espero, ¿no?, que Destape sirva como parte de un grupo de trabajos de historiadores que quieren ver otras cuestiones y quieren explorar cuestiones que tienen que ver, cuestiones socioculturales. Y creo que el tema de la sexualidad y del destape, como está planteado en el libro, es una historia cultural de la sexualidad, la definiría yo, abre un conjunto de cuestiones que no han sido trabajadas o muy trabajadas para la época. Tienen que ver con cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la historia de la medicina, de la historia de la ciencia, del conocimiento, los capítulos donde yo trabajo el auge de la sexología, las campañas para la educación sexual y la planificación familiar, es decir, introducen objetos diferentes, ¿no?, y que tienen que ver con la historia del conocimiento, con la historia de la ciencia. Los capítulos que tienen que ver con el destape mediático propiamente, ¿no?, un estudio de la cultura, de los medios, del mercado, del consumo. Es decir, cuando muchas veces se me pregunta, bueno, tu primer libro era sobre una historia del consumo y esto es una historia de la sexualidad, ¿cómo se hace el salto? ¿O qué te determinó el salto? Bueno, el salto me lo determinó la necesidad de hacer algo distinto, de ver un bache historiográfico, pero en el fondo hay muchas continuidades, porque gran parte del libro, especialmente los capítulos dedicados a los medios, son sobre consumos culturales. No es una historia del consumo propiamente, ¿no?, pero los cambios que se dan a raíz de la circulación de revistas, en el cine, en la literatura, ¿no?, el acceso a la cultura es una forma de consumo que es importante. Entonces, lo que yo creo que Destape hace, un análisis de la sexualidad de los 80 hace, es introducir una nueva mirada sobre los 80 que tiene que ver con la cotidianidad, que tiene que ver con la experiencia viva, ¿no?, y entender la llegada de la democracia, de las experiencias de la democracia concretamente a partir, ¿no?, de esferas sociales y culturales que han sido hasta ahora un poco relegadas en el estudio. Bueno, en relación a esto que estabas diciendo, hay algo muy interesante que vos mostrás en el libro que tiene que ver con cómo para muchas de las personas que vivieron este periodo, la sexualidad tenía una importancia, tenía una significación, tenía una dimensión, era una dimensión muy relevante en la experiencia del retorno de la democracia, ¿no? Y mostrás cómo se construye una asociación entre democracia y destape, entre modernidad y destape, y también cómo esas asociaciones dan lugar a una serie de reacciones. Y entonces te quería pedir si nos podías contar un poco más sobre cómo se construyen esos vínculos y también qué tipo de reacciones generan.
La relación entre democracia y destape y democracia y sexualidad tiene tiene varias aristas, pero creo que hay dos aristas que son particularmente importantes, ¿no? Para entender ese vínculo. Y el primero es decir, entender la vida en democracia más allá de la posibilidad de votar, más allá de la democracia electoral, más allá de la democracia política, y entender a la democracia como un sistema de gobierno y de vida marcada por la libertad. Y en ese sentido creo que el fin de la censura y el fin de la censura mediática y el fin de la represión que se veía en los años anteriores en relación a la sexualidad, marcan, ¿no?, ese regreso a la libertad y entender la democracia como parte de un sistema donde los individuos tenían libertad para crear y tenían libertad para expresarse y tenían libertad para elegir. Y en este sentido, es decir, la libertad creativa tenía que ver con poder escribir sobre sexualidad, poder filmar sobre sexualidad, poder debatir abiertamente sobre sexualidad, y tuvo una impronta fundamental, ¿no?, en esa avalancha de imágenes y de textos sexuales que surgen en el periodo, es decir, sin restricciones. Los directores de cine, los editores de revistas, los escritores, los periodistas, los actores, los productores televisivos podían crear productos culturales donde la sexualidad no estaba censurada. Y del otro lado estaban los individuos, los ciudadanos, los consumidores, ¿no?, que ahora tenían la libertad de elegir, de comprar una revista erótica, de comprar un manual de sexología, de ir a ver una película XXX. Este es el momento de la llegada de la tecnología VHS a la Argentina y de los famosos videoclubes. Entonces la posibilidad de ir a alquilar un video porno para ver en la casa. Sí. Y eso tiene que ver, ¿no?, con la democracia concreta, el poder elegir qué ver, qué escuchar, qué leer. La otra cuestión fundamental tiene que ver con la democracia como un contexto donde se puede militar por los derechos sexuales, es decir, muy rápidamente las feministas, los militantes gays, las militantes lesbianas, entendieron que la llegada de la democracia no representaba automáticamente el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, es decir, eso se hizo evidente rápidamente. Pero lo que la democracia permitió y abrió fue el juego de la organización y de la militancia que permitía salir a la calle a luchar por esos derechos. Claro. Entonces creo que en ese sentido la vinculación entre democracia y destape y sexualidad fue muy, muy poderosa. La otra identificación a la que vos hacías referencia entre sexualidad y modernidad, y destape y modernidad, fue un discurso que circuló muy ampliamente en esa época, especialmente entre los medios, y especialmente entre distintos sectores culturales. Y el argumento básicamente era este: debido a la represión, debido a la censura, debido al silencio de los años anteriores, Argentina había quedado desfasada culturalmente del resto del mundo. Es decir, no se podían ver determinadas películas, no se podían filmar determinadas películas con determinados contenidos, no se tenía acceso a determinado tipo de arte, a determinado tipo de literatura, ¿no? Y eso hacía que en vez de avanzar hacia la modernidad, en este argumento, Argentina estaba retrocediendo o había quedado anquilosada en el tiempo. Entonces, de alguna manera, el argumento que surge durante el destape es que el destape era un salto hacia adelante
en el futuro. Era una manera para Argentina y para los medios y la cultura argentina de avanzar hacia adelante y recuperar aquel tiempo perdido. Y un ejemplo claro de esto es a nivel mediático, cómo importantes revistas que surgen en este periodo, que se presentan como modernas, que se presentan como ese salto hacia la modernidad, estaban inspiradas en modelos de otras partes del mundo de periodos anteriores. Entonces, por ejemplo, una de las revistas femeninas más importantes del periodo y que rompe con estructuras tradicionales de revistas femeninas, que fue la revista Mujer 10, estaba inspirada en Cosmopolitan, ¿no? Que es Cosmopolitan, una revista norteamericana que apuntaba es decir, que revoluciona el mercado editorial en los Estados Unidos porque apunta a las chicas modernas, a las jóvenes modernas. Lo mismo la revista Hombre en Argentina, inspirada en Playboy, ¿no? Que apunta a un lector varón, sofisticado, con una mezcla entre política y sexualidad. O, por ejemplo, la revista Libre, inspirada en la española Interview. Entonces, de alguna manera, es decir, uso este ejemplo de las revistas para ilustrar este argumento, ¿no? De la necesidad de que Argentina culturalmente, ¿no? De acuerdo a este argumento, se convirtiera en una sociedad moderna a partir, ¿no? De establecer determinados patrones culturales que habían sido reprimidos anteriormente. Yendo a tu pregunta sobre las reacciones, una de las reacciones más contrarias a estos argumentos, más contraria al destape, fue la reacción de la Iglesia Católica y lo que yo denomino en el libro los ultracatólicos, sí, ¿no? El surgimiento de sectores dentro del catolicismo enfrentados al destape, que rápidamente se organizan con una militancia muy activa, ¿no? Y que contestan a estos argumentos sobre democracia y modernidad con argumentos que básicamente estaban basados en valores contrarios. Una de las frases más famosas que sale de la Iglesia Católica en estos años, que hace alusión, ¿no? al vínculo entre democracia y sexualidad, es el concepto de democracia pornográfica. Claro. Pornocracia, ¿no? Donde claramente se ve esta lectura, ¿no? de una sociedad, entre comillas, ¿no? Pornográfica, que estaba llevando a los argentinos a la inmoralidad, a los excesos, al libertinaje. Y en relación a la modernidad, el contraargumento del contradestape era que en realidad, en vez de ser una búsqueda de la modernidad, era una forma de atraso, eran conductas que no tenían que ver con la civilización, sino que con lo contrario, ¿no? Que estas aperturas a la sexualidad eran incivilizadas, eran inmorales, y que reflejaban una penetración, entre comillas, ¿no? extranjera, un imperialismo cultural, si se quiere, cuando estos creadores culturales estaban mirando a otras latitudes para introducir modelos algo similares, ¿no? en el contexto argentino. Claro. Bueno, pero además de las reacciones, otra de las cosas que vos mostrás en el libro es que también tuvo limitaciones, o mejor dicho, que dio lugar a tensiones y exclusiones. De hecho, me parece que una de las cosas interesantes del libro son esas capas que vos le podés dar al destape, ¿no? No es solo la apertura, es también la apertura marcada por esas exclusiones, por esas tensiones, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más de esto? Sí, un argumento que yo quería marcar y que trato de marcar a lo largo del libro es que el destape no fue totalmente liberador.
Es decir, por eso en el contexto muchos contemporáneos asociaban al destape a una revolución sexual, a un cambio absoluto y extremadamente liberador. Y yo soy cauta con esas definiciones de los propios contemporáneos. Y por lo contrario, lo que trato de hacer a lo largo del libro es mostrar contradicciones. Que el destape sí, claramente propuso aperturas, propuso espacios de liberación, pero por otro lado, también fue limitado, como vos decías, también presentó exclusiones. Y creo que hay dos ejemplos interesantes que se pueden utilizar para demostrar este argumento del destape como contradictorio. El primer ejemplo tiene que ver con una definición que yo hago del destape como un fenómeno básicamente heterosexual. Es decir, hay una impronta profundísima de el erotismo en la cultura argentina de esos años, en todas las esferas culturales, en el cine, en la literatura, en las revistas, en la radio, en la televisión, pero es un erotismo heterosexual. Entonces, el homoerotismo es marginalizado, continúa siendo silenciado. Claro. Y eso tiene que ver con, por supuesto, que las minorías sexuales, que la comunidad gay tenía espacios y tenía espacios para desarrollos culturales donde ese homoerotismo quedaba representado, pero no eran los medios comerciales mainstream. Entonces creo que eso es una limitación clara. Y un ejemplo que a mí me gusta dar es en un contexto donde el cine explota y uno de los géneros más importantes de la época es el porno soft, y las películas, bueno, algunas de las películas más vistas de la época pertenecían a esa categoría, películas como Atrapada, Sucedió en el internado, que eran de alta carga erótica. Si uno analiza las únicas dos películas populares del momento que contaban historias gays, que eran Adiós Roberto y Otra historia de amor, eran películas extremadamente castas. Es decir, claro, donde no había puritanas, donde no había ningún tipo de acercamiento físico en los protagonistas. Y entonces ese es un ejemplo interesante para mostrar la contradicción, ¿no? De la carga de erotismo de las películas para el público en general y en el caso de las dos únicas historias gays en el cine, absolutamente castas y puritanas. El otro ejemplo que es interesante para pensar esto de las contradicciones es el tema de la objetivización sexual de la mujer. Y creo que es interesante porque el destape claramente, cuando aparte lo miramos con los ojos entrenados del hoy, para entender la hipersexualización de las mujeres, la objetivización de las mujeres en ese momento, claramente fue un fenómeno machista, sexista, las chicas del destape en la tele, en los medios gráficos, en el cine, eran objetivizadas y eran hipersexualizadas, ¿no? Y creo que eso ha quedado en el imaginario colectivo y mirándolo desde ahora aún más lo podemos entender. Sí, pero eso no es toda la historia. Esa es parte de la historia. Y cuando yo entro en la investigación, entro con ese preconcepto, ¿no? Bueno, esto fue el destape, ¿no? La objetivización sexual de la mujer. Y me doy cuenta que hubo otra historia que estaba ocurriendo, y que fue la subjetivización sexual de la mujer. Es decir, a la par que la mujer era objetivizada, convertida en un objeto sexual, desde los medios gráficos, desde la sexología y desde el feminismo, tenemos una mirada alternativa que es entender a la mujer como un sujeto sexual, es decir, como un agente sexual, donde la búsqueda del placer, el conocimiento sobre el cuerpo, el poder de decisión sobre el propio cuerpo, eran fundamentales.
Y en ese sentido, aún en los medios gráficos, y vuelvo al ejemplo de Mujer 10 que daba anteriormente, es también muy interesante porque a la par que había revistas que presentaban a las mujeres como objetos sexuales, había revistas como Mujer 10 que empiezan a publicar sobre el orgasmo femenino, sobre las fantasías sexuales femeninas, sobre la masturbación, sobre la sexualidad durante el embarazo, temas que eran tabúes o que eran tratados en las décadas anteriores, eran tratados en relación a temas de la salud de la mujer, ¿no? Pero donde todo lo que tenía que ver con la sexualidad y el placer propiamente eran marginados o censurados. Entonces, Mujer 10 es un buen ejemplo a nivel de la cultura comercial, ¿no? De esta subjetivización sexual de la mujer que iba a la par, ¿no? de la objetivización de la mujer también que ocurría en los medios. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a una breve pausa y seguimos hablando del destape. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, seguimos la conversación con Natalia Milanesio sobre el destape. Y ahora, Natalia, te quería hacer una pregunta sobre, el auge de la sexología que vos señalás en el libro en los años 80. Quería preguntarte, ¿cómo ves ese auge? ¿A partir de qué elementos? ¿Cómo te parece que cambiaron las miradas sobre la sexualidad? ¿O cómo este auge se vincula con ese cambio de miradas? Y algo que habíamos anunciado al principio, que vos decías, ¿no? Al principio que tu investigación inicialmente iba a ser sobre, historia cultural y el destape en los medios, pero que después viste que había mucho más e incluso hablas de cambios en las prácticas vinculadas a la sexualidad. Entonces también te quería preguntar por esa relación entre estos discursos y los cambios en las prácticas. El tema de la sexología durante el destape es muy interesante porque es un fenómeno que tiene que ver básicamente con el mundo del conocimiento y el mundo de la salud sexual específicamente y el desarrollo profesional, ¿no? de la sexología clínica, pero también tiene que ver mucho con el destape como fenómeno mediático porque de alguna manera hay una impronta muy fuerte de la sexología en los medios en este periodo. Entonces, los sexólogos tienen un peso muy importante en revistas, en diarios, en programas de televisión, en programas de radio, y de alguna manera se convierten en parte del destape mediático por su propia participación, ¿no? en los medios. Yo creo que uno de los aspectos más interesantes que tiene el auge de la sexología, concretamente, tiene que ver con lo que los propios sexólogos definen con terminar con el analfabetismo sexual. Es decir, el diagnóstico era que debido a la represión, debido a la censura, debido al silencio, a la falta de educación sexual formal, ¿no? Históricamente, pero especialmente en los años anteriores, había un profundo desconocimiento sobre sexualidad y sobre el propio cuerpo. Entonces los sexólogos lo que hacen es decir, los sexólogos es un grupo de profesionales, los pioneros formados en los Estados Unidos, muchos de ellos que viajan durante la dictadura y vuelven a Argentina, ¿no? Y en muy poco tiempo logran organizarse institucionalmente, profesionalmente,
establecer publicaciones, asociaciones profesionales y también expandir prácticas privadas, ¿no? Consultorios, donde daban terapia sexual, donde daban talleres de conocimiento sexual, que experimentan un auge. Parte de eso, como decía anteriormente, tiene que ver con la presencia de estos profesionales en los medios, ¿no? Y siendo entrevistados, siendo parte de programas. Un ejemplo interesante es tal vez la sexóloga más importante, más popular, más mediática, usando los términos de ahora, ¿no? Del momento, que fue María Luisa Lehrer. Lehrer fue la autora en el año 86 de un libro que se llamó Sexualidad Femenina, Mitos, Realidades y el Sentido de Ser Mujer, que fue un bestseller. Tuvo muchísimas reimpresiones en muy pocos meses. Y lo que es interesante de Lehrer es que ella tenía gran presencia mediática y comienza a participar esporádicamente de un programa muy famoso que había en esos años en ATC, en la televisión pública, que se llamaba 20 Mujeres, que era un formato que comienza en esos años, básicamente de un panel que hacía preguntas a un invitado, ¿no? En este caso eran 20 mujeres. Y Lehrer tiene algunas apariciones esporádicas y los productores rápidamente se dan cuenta que los números de rating crecían en esos momentos, que había muy buena comunicación con el panel, y entonces deciden deciden convocarla todos los jueves de manera semanal para poder hablar de sexología. Y uno de los mensajes más importantes de la sexología de este momento es básicamente transmitir el mensaje que la sexualidad era una parte fundamental de bienestar físico, emocional y mental de una persona, que hoy por ahí, si decimos eso, para muchos sectores sociales es un argumento indiscutible, pero ese no era, ¿no?, el contexto sociocultural del momento. Entonces, esta idea de decir, tener sexo, tener un sexo placentero, tener un sexo saludable, es parte fundamental del bienestar de un individuo, era realmente una idea totalmente novedosa. Sí, y a la par de eso, la otra idea fundamental que tiene que ver con sexólogas como Lehrer, que era una sexóloga feminista, básicamente, es la idea de que la sexualidad es fundamental para ser feliz y para estar sano, pero aparte que en el caso de las mujeres, eso todavía era mucho más importante, porque históricamente el placer sexual femenino era un tema tabú. Entonces, cuando ese tabú se desarma, cuando la discusión, ¿no?, se hace pública, cuando los sexólogos y las sexólogas comienzan a hablar de estos temas públicamente, esto conlleva a una especie de empoderamiento sexual femenino importantísimo, y que tiene que ver nuevamente, ¿no?, con eliminar tabúes que habían sido establecidos en los periodos anteriores, y darle a la sexualidad un reconocimiento fundamental para la identidad de los individuos. Sí, ahí hay una cuestión que también me parece que es interesante, que tiene que ver no solamente con cómo aparece esto, la sexualidad vinculada a la salud, a la identidad, sino también con cómo aparecen demandas de intervención del Estado en relación a la sexualidad. Por lo menos en dos instancias vos lo ves muy claramente, como la de la planificación familiar y la de la educación sexual. Y esto me parece, por lo que vos mostrás con tu investigación, que también son elementos novedosos y disruptivos. Y entonces te quería preguntar, ¿cuáles son los actores que demandan que el Estado se ocupe de esos temas? ¿Qué lugar le asignan? ¿Y qué cambios observás en relación a la forma en la que estas cuestiones eran tratadas en periodos previos? Sí, creo que, es decir, si los sexólogos se concentraban en la sexualidad en relación al placer y a la legitimidad del placer, sí, al mismo momento había otros grupos. En muchos casos estos sexólogos participaban de ambos grupos, no era excluyente, pero había un grupo más amplio
de expertos en salud reproductiva y en salud sexual, que iba más allá de los sexólogos, que incluía médicos, ginecólogos, educadores sexuales, para los cuales la salud reproductiva era el eje, ¿no?, de organización y militancia más importante en el momento. Y creo que en ese sentido hubo dos instituciones que yo estudio en el libro, que para mí fueron fundamentales. Una fue la Asociación Argentina de Protección Familiar y la otra fue la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología, la AAPF Extensión Nacional y ARES concentrada en Rosario y con ramificaciones en la provincia de Santa Fe. Pero básicamente para ambas organizaciones la idea era repensar la educación sexual y el acceso a la planificación familiar como derechos humanos. Y en este sentido, la idea era los discursos de estos educadores sexuales y de estos expertos en salud reproductiva tenía que ver justamente con la esencia de la democracia, nuevamente, ¿no? Y redefinir la democracia. Es decir, la democracia tiene que ver con el bienestar social, tiene que ver con la elección, tiene que ver con el empoderamiento y las decisiones sobre el propio cuerpo. En este sentido, fueron dos organizaciones que le demandaron al gobierno intervención directa, no tanto en la educación, para poder introducir la educación sexual obligatoria en las escuelas, y la creación de clínicas de planificación familiar en los hospitales públicos. Sí. En relación a este segundo punto, durante el tercer peronismo y durante la dictadura, ambos gobiernos pasan decretos donde se prohibía la planificación familiar en los hospitales públicos. Claro. Es decir, estaba legislado, con lo cual una de las primeras demandas de este tipo de organizaciones es necesitamos terminar, ¿no?, con estas prohibiciones. Lamentablemente en el periodo esto es lo único que ocurre, es decir, el gobierno de Alfonsín deroga ambos decretos, pero no va más allá de eso. Entonces estos intentos de estas organizaciones por introducir estas clínicas de salud reproductiva en los hospitales no tiene éxito. Hay algunas experiencias locales o provinciales, pero básicamente las demandas que se hacen a nivel nacional para que esto se extendiera a lo largo y a lo ancho del país no dan sus frutos. Y por esta razón, lo que es interesante es que especialmente la Asociación Argentina de Protección Familiar se organiza de manera independiente y privada para poder extender el acceso a la planificación familiar para tratar de alguna manera de contrarrestar la inacción del Estado, ¿no? Entonces, se abren clínicas de la APF en varios puntos del país, es decir, para fines de la década, para fines de los 80, había más de 60 clínicas operando en distintos puntos del país. En el periodo del retorno de la democracia, desde el 83 a fines de la década, más de 23.000 pacientes, mujeres, atendidas en las clínicas. Es decir, lo que es interesante es que si bien hay poco a nivel de políticas concretas por parte del Estado, estas organizaciones no se quedan atrás, no hacen lo posible y lo imposible para expandir la educación y el acceso, ¿no?, a métodos de planificación familiar. Y lo mismo con el tema de la educación sexual, ¿no?, que hay campañas de concientización sobre la importancia, intentos, ¿no?, de programas locales, municipales y provinciales, que se hacen a partir del esfuerzo
¿no? de estas organizaciones y sus militantes. Lo que pasa que a ese nivel, es decir, aparte de tener que negociar con las escuelas, especialmente en el ámbito de lo privado, que es donde podían hacer estas experiencias, también había que negociar con los padres. Claro. Y entonces eso dificulta, pero lo que es interesante es que a pesar de estas dificultades, son organizaciones exitosas, militantes, y que logran cambios interesantes, concretos, ¿no? de conciencia y a nivel de práctica, también cuando se evalúan, ¿no? estos experimentos locales particulares. Sí, pero más allá de, vos mostrás todo este activismo, ahora te voy a preguntar también por el activismo por los derechos sexuales, pero que está muy bien documentado y, bueno, esta efervescencia de alguna manera de la sociedad civil haciendo cosas, ¿no? Pero también esa demanda me parece que es interesante, como demanda, la demanda de que la mayor libertad de la que hablábamos antes, ¿no? La democracia en relación al destape, ¿no? Y esta cuestión de la sexualidad y la libertad y la identidad y no sé qué, no viene de la mano de una oposición al Estado, el Estado que no intervenga. El Estado tiene que intervenir para que eso sea posible. El Estado tiene que garantizar que eso sea un derecho. Entonces ahí me parece que hay como una asociación que también es interesante para pensar. Cómo esa libertad se funda en la demanda de una mayor intervención del Estado, no de una menor intervención. Exactamente. Sí, exactamente. Y creo que esta idea de esta demanda de la APF, de la necesidad de que el Estado activamente planifique, cree y mantenga, ¿no? estas clínicas específicas de salud reproductiva en los hospitales públicos era fundamental. Es decir, cómo se llega a todo el país, cómo se llega a las poblaciones que más lo necesitan. Es decir, esa demanda era clave. Sí, una idea como vinculada al derecho y por otro lado esa capacidad del Estado como educador en un punto. Pero sobre esta idea de derecho te quería preguntar más específicamente, porque un capítulo entero de tu libro es sobre el activismo de feministas, pero también el activismo gay y de las lesbianas en favor de derechos sexuales. Y me parece que ahí de nuevo aparece esta asociación con la demanda de la intervención del Estado, más allá después de que el Estado intervenga o no, cómo interviene, y la dimensión política de la sexualidad, que me interesa que si podés profundizar un poco más. ¿Qué implicaba esta forma? Vos hablas incluso de este concepto de ciudadanía sexual o ciudadanía íntima, ¿no? ¿Qué implicaba definir la ciudadanía así? Exactamente, sí, creo que un poco yendo a lo que conversamos al comienzo, los activistas por los derechos sexuales, la comunidad homosexual argentina, las organizaciones feministas, y en ambas organizaciones las militantes lesbianas, para las cuales el espacio independiente llegaría después, ¿no? A fines de la década, principios de los 90, ¿no? Que tiene que ver con las tensiones tanto al interior de la CHAC como del feminismo. Pero en los 80, digamos, todo este conjunto de activismos rápidamente se da cuenta que la llegada de la democracia no era una respuesta automática a los derechos sexuales y reproductivos. Y de alguna manera el punto fundamental de los argumentos de la época era cuestionar los límites de la democracia, qué tan real, qué tan auténtica era la democracia, que todo el mundo celebraba y ellos mismos celebraban, pero con una mirada crítica, cuando sectores de la sociedad no tiene derecho a vivir su sexualidad libremente, no puede transitar por las calles libremente, no puede decidir sobre su cuerpo libremente. Es decir, a nivel político el regreso de la democracia quedaba claro, pero ¿qué pasa con la democracia real? ¿Qué pasa con la democracia en el día a día? ¿No? Claro.
Y en ese sentido, en la definición de los derechos sexuales como derechos humanos, encapsula de una manera muy poderosa el momento histórico, porque en un momento donde la discusión sobre los derechos humanos era tan importante para la sociedad y era tan vigente en el contexto del regreso a la democracia, estos activistas de una manera inteligente redireccionan la discusión para entender a los derechos sexuales también como derechos humanos, ¿no? El derecho de ejercer la sexualidad independiente de la reproducción, el hecho de poder libremente expresar la sexualidad, el hecho de poder vivir sin temor a la discriminación, a la violencia, a la presión, a la represión policial, en el caso de las disidencias. Y en ese sentido es un discurso novedoso, diferente, y que tiene que ver con replantearse cuáles son los derechos en una democracia y cuáles son los límites de la democracia. Y creo que en ese sentido hay un concepto que es muy interesante, que sale de la CHA, que es el concepto del ciudadano homosexual. Es decir, los homosexuales también tenemos, y eso es un concepto que se usaba en la época, en las fuentes de la época, en las solicitadas, ¿no? Los homosexuales, decían las solicitadas, tenemos derecho a ser ciudadano porque tenemos derecho a ser persona, ¿no? La idea del derecho a ser persona tiene que ver con esto, ¿no? Con cuestionar los límites de la democracia real, en un contexto donde en el caso de las disidencias continuaba la persecución y la represión policial. Los lugares de socialización eran objetos de racia, los concurrentes eran detenidos, es decir, todo eso que ocurría durante la dictadura continuó en los primeros años de la democracia. Entonces, ese tipo de prácticas, ese tipo de conductas, ese tipo de lugar que se le asignaba a las disidencias es fuertemente cuestionado por los militantes, ¿no? Cuestionando, es decir, nosotros también somos ciudadanos, nuestros derechos son derechos humanos que deben ser respetados, ¿no? Entonces, es interesante también esta dicotomía, ¿no? De la hipersexualización de la cultura y de los medios, claramente no implicó derechos para todos, derechos sexuales para todos, y eso fue algo que los militantes rápidamente reconocieron y por los cuales se organizaron. Y a nivel del feminismo, creo que poner en discusión pública, ¿no? La idea de la sexualidad, no solo de los derechos reproductivos, sino nuevamente, ¿no? La idea del placer, que era totalmente escandalosa. Una de las militantes más destacadas a ese nivel fue María Elena Odone. Sí. Genera un escándalo en esos años cuando la primera marcha por el Día Internacional de la Mujer en Democracia, el 8 de marzo del 84, aparece ella y sus compañeras con carteles que proclamaban no a la maternidad, hacia el placer, basta de falocracia, reivindiquemos el clítoris unidas. Sí. ¿No? Y eso fue en el contexto de la época un verdadero escándalo, pero era una manera de implantar en la discusión pública, en el espacio público, el derecho de la mujer al placer, al reconsiderar, ¿no? La sexualidad femenina más allá de lo reproductivo, de hacer denuncias que tenían que ver con la violencia sexual, que tenían que ver con el machismo, concretamente, la violencia en general en contra de las mujeres, ¿no? Y creo que en ese sentido, nuevamente, ¿no? Hay un vínculo muy interesante y muy poderoso entre la democracia y la sexualidad si analizamos esos, entre comillas, otros destapes, ¿no? El destape de las disidencias o el destape de las mujeres o el destape del feminismo. Sí, totalmente. Bueno, yo quiero volver a agradecerte la participación en el podcast.
recomendar enfáticamente a nuestros oyentes y nuestras oyentes que si puedan lean tu libro porque es fantástico, y a los oyentes y a las oyentes decirles que las esperamos y los esperamos el próximo sábado con un nuevo episodio. Bueno, muchas gracias por la participación, Natalia. Gracias, Inés, un placer hablar con vos.